Hola hermanos, el día de hoy, 2 de julio del 2021, es viernes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Ok, primer viernes es, primer viernes de mes, así que ya les digo, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús debe crecer cada día más. A este corazón que tanto ha amado al mundo debemos corresponderle con sacrificios, evidentemente por todo el daño que hemos causado a este corazón y al corazón de su madre. Así que hoy les invito a reparar. Tenemos que reparar todo el daño que hemos causado con nuestros pecados y los pecados estructurales, sin duda los pecados que hay en nuestro mundo. Bueno, entonces hoy corresponde hacer un buen momentito de oración. Si se puede hacer visita al Santísimo, fantástico. No dejemos de orar y de encomendarnos a los sagrados corazones de Jesús y de María. Bueno, hoy voy a hablarles de San Bernardino Realín, o Realino, como se le conoce en castellano. Es un jesuita que nació en Carpi, en Módena, un 1 de diciembre de 1530. Su papá era encargado de las caballerizas reales en algunos lugares, por eso pasaba muchísimo tiempo fuera de la casa, no pasaba ahí. Entonces la educación de él quedó a manos prácticamente de su madre. Era una adoración con doña Isabel, ustedes no tienen idea. El amor por su mamá era grandísimo, 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 y fue ella la que le fue orientando. Ella le llevó a un amor también grande a la Virgen Santísima. Y bueno, estudió para ser, originalmente le estudiaban para ser médico, pero, y seamos honestos con toda la historia de él, ¿no? Pues se encontró con una muchacha y se enamoró de ella, se llamaba Clorinda. Y esta era piadosísima, era una mujer de fe, él quedó prendado de su amor. Fíjense que todavía se conservan los poemas que se escribían el uno al otro. Y él, bueno, al final, por ella, porque es ella la que influye sobre él, decide estudiar para ser abogado y no para ser médico. Y en la carrera de la abogacía, que ejerció de una manera suprema, hagan de cuenta que se graduó utrusco iure en ambos derechos, derecho civil y derecho canónico, y llegó a ser incluso alcalde de un pueblo, y luego pues va a ser destinado, porque claro, también por la influencia de su papá, no conseguía algunos de esos cargos, pero se distinguía por su rectitud, era un juez correcto, la gente lo apreciaba. A él realmente no le interesaba lo del dinero ni la fama, y entonces se cuenta que regalaba todo su sueldo a los pobres, y es trasladado, fíjense ustedes, a Nápoles, porque el duque de Piacenza pues le quiere llevar con él para que pueda ejercer allá el cargo de lugarteniente suyo, o sea, del segundo al mando, digamos. Y bueno, estando allí en Nápoles, muere Clorinda. Y entonces, claro, aquel fue un golpe muy duro, ya su mamá había fallecido. Entonces realmente estos golpes a él lo marcaron. Y cuenta él, porque es él el que lo cuenta, que siguiendo a un par de sacerdotes jóvenes, de clérigos jóvenes, que iban con una sotana negra impecable, y los escuchaba, va de reírse, iba de comentar cosas, pues se dio cuenta que eran unos tales jesuitas, una nueva congregación que había surgido por ahí. Y entonces, escuchando predicar a uno de ellos en 1564, decide entrar en el seminario, en el noviciado jesuita. Tiene 34 años en ese momento, oigan, está por cumplir los 35, o sea, es una vocación tardía, digamos. Y bueno, le toca ahí metido en medio, imagínense, él un abogado que había sido juez, que había sido alcalde con todas sus capacidades, en medio de aquel grupo de muchachos, jóvenes, pues. Bueno, hagan de cuenta que es tan importante que San Francisco de Borja, que acuérdense que fue general de los jesuitas, le nombró maestro de novicios cuando él ni siquiera había terminado la teología. Se dice que él no quería ser sacerdote, pero lo presionaron un poquito y para 1567 es ordenado sacerdote. Queda algunos años ahí en Nápoles, pero luego lo destinan a irse a la misión a Lecce. Fíjense, los habitantes de Lecce pedían que se fundara un colegio, se fundara además una obra pues jesuita ahí, y lo recibieron a él junto con un hermano lego y otro sacerdote apoteósicamente. Aquello fue realmente una joya de llegada de él allí. Y estuvo en Lecce 42 años. Hagan de cuenta, 7 veces intentaron sacarlo de ahí los superiores para que fuera a otro lugar, porque le decían el santo de Lecce y se le sigue conociendo como tal, ¿no? Fíjense, confesor, maestro, bueno, hasta el Papa le escribía para consultarle cosas. Era una joya como sacerdote, realmente
digno de ser un jesuita, porque hoy en día lamentablemente hay algunas situaciones de algunos jesuitas que son muy cuestionadas por su manera de proceder, porque hay cosas que efectivamente son legítimas, recibir a todos, tratar a todos como hermanos, sobre todo a los de la comunidad LGTBI, HJK, yo no sé por qué le traban ahorita, y bueno, hay que efectivamente tratarles, pero vamos, una cosa es señalarles y tratarles como personas y otra cosa es consentir con que su práctica sexual sea correcta. Cierro el paréntesis con respecto a los jesuitas, porque los están queriendo meter a todos en el mismo costal y eso no es justo. Tampoco hay que hacer eso, porque lo mismo podemos decir los franciscanos, los claretianos, qué sé yo, todas las congregaciones y nosotros los diocesanos también. O sea que no caigamos en ese jueguito, que eso es injusto. Vuelvo entonces al santo de Leche. Él funda una iglesia, construye la iglesia del Jesús, de hecho ahí está enterrado él, y fíjense un detalle, bien bonito. Porque normalmente esto le pasa a los franciscanos, de que me acordé ahorita pensando, cuando hablé de los franciscanos, ¿no? Piensen en un San Antonio de Padua, ¿no? Que la Virgen les presta el niño. La Virgen cuando se les aparece, y a él se le apareció la Virgen y le prestó el niño. Por eso se le representa no cargándolo, sino recibiéndolo, en el momento en el que el niño está caminando hacia él, el niño Jesús, evidentemente. Bueno, va a morir un 2 de julio de 1616. Fue beatificado en 1896 por el Papa León XIII. León XIII dijo, ¿no? Lo mismo que fue San Felipe Neri para Roma, lo fue San Bernardino Realino para Lecce. Y luego fue canonizado en 1947 por el Papa Pío XII. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Génesis, capítulo 23, es lectura litúrgica, leemos unos cuantos versículos y luego el capítulo 24. Sara vivió 127 años y murió en Kirjat Arba, o Hebrón, en el país de Canaán, y Abraham lloró e hizo duelo por ella. Cuando terminó su duelo, Abraham se levantó y dijo a los hititas, yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme en propiedad un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa. Y Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Macpelá, que está frente a Mambré, es decir, Hebrón en Canaán. Abraham era ya muy anciano, y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que era mayordomo de todas sus posesiones, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás por esposa para mi hijo a una mujer de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac. El criado le dijo, y en caso de que la mujer no quisiera venir conmigo a este país, ¿tendré que llevar a tu hijo hasta la tierra de donde saliste? Respondió Abraham, no vayas a llevar allá a mi hijo. El Señor Dios del cielo y de la tierra, que me sacó de mi casa paterna y de mi país, y que juró dar a mi descendencia esta tierra, Él te enviará un ángel para que puedas tomar de allá una mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero por ningún motivo lleves allá a mi hijo. El criado fue a la tierra de Abraham y volvió con Rebeca, hija de Betuel, pariente de Abraham. Isaac acababa de regresar del pozo de Lahai-Roi, pues vivía en las tierras del sur. Una tarde Isaac andaba paseando por el campo y al levantar la vista vio venir unos camellos. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del camello y le preguntó al criado, ¿quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros? El criado le respondió, mi señor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió el rostro. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de Sara su madre y la tomó por esposa, y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sigue la historia, ¿no? De la familia de Abraham, de su descendencia, de Isaac y Jacob. Y lógico, ¿no? Pues si va a haber descendencia, tiene que estar casado Isaac, pues no hay de otra, ¿no? Y esto es del mundo judío propiamente, la explicación esta de buscar de entre la parentela. Es una de las luchas que va a vivir el pueblo de Israel en el momento en el que se sufre sobre todo los destierros hacia Babilonia y otros lugares, que quieren mantener, llamémoslo así, una pureza de la propia parentela, de tal manera que no se casen los judíos con gente de fuera. Ya sabemos que eso va a ir cambiando en la mentalidad, lo vamos a ver en el caso de lo que más adelante será la historia de Noemí, de Ruth, de Booz, de Jesé, de David, o sea, porque los judíos de alguna manera irán más lejos que esto, ¿no? Pero de ahí viene, o sea, es esta lucha que hay por cómo preservar el hecho de que solo se casen con judías, digamos, que solo se casen con familiares, pero familiares en el sentido también amplio de la palabra, que no son necesariamente familiares cercanos. Y esto es lo que ocurre, ¿no?
A mí lo que me gusta de este texto, si me lo permiten, más allá del mayordomo que cumple las órdenes de Abraham, Abraham que no quiere desprenderse de Isaac, acuérdense que hemos leído recientemente que estuvo a punto de sacrificarlo, y entonces lógico, el amor del papá ya no tiene a Sara. Entonces hay un apego, y esto tenemos que entenderlo también nosotros, ¿no? Vemos esas parejas que cuando muere el viejito, muere la viejita, pues hombre, ahí los hijos tenemos que entrar a ser partícipes del consuelo, pero fíjense el consuelo de Isaac. Dice que con el amor de Rebeca, no sean mal pensados, el amor, a mí me gusta esto, que el amor de esa esposa le ayudó a él a consolarse. Nadie supera el dolor de la muerte de una madre, o sea, eso no se supera jamás. Jamás de los jamases. Piensen en el caso de lo que hablábamos de San Bernardino Realino, ¿no? No se supera. Pero ¿cómo encuentra uno consuelo cuando hay un amor puro? Cuando hay un amor sincero, cuando uno tiene a alguien con quien compartir esto. Y compartirlo en plenitud, ¿no? Por eso, la importancia de las relaciones. En este caso, la relación matrimonial, pero puede ser la relación fraterna, pueden ser las relaciones que ayuden a consolar, que ayuden a crecer en la vida de la gracia también, porque para eso son. Rebeca es consuelo de Isaac en el sentido de el amor puro que ayuda a crecer. Bueno, vamos al Evangelio, otro amor puro. Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor que has venido a llamarnos a nosotros que somos pecadores. Bueno, vamos, la historia de Mateo, de Leví. Acuérdense que es él el autor de este evangelio. A él se le atribuye, ¿no? Contar su vocación. La cuenta como una cosa cualquiera, ¿no? Está sentado a su mesa de recaudador de impuestos. Probablemente en Cafarnaúm había un puesto ahí de una especie de aduana, ¿no? Para controlar los pescados, el precio de la sal y todo aquello, ¿no? Es que eso de recaudador de impuestos es un término un poquito amplio. Realmente es alguien que está cumpliendo una función, insisto, como que si fuera de aduanas. En fin, y lógico, se enriquecían ellos a costa de algunas manipulaciones y bueno, igual. El tema es que Jesús pasa y le dice, sígueme. Claro que había pasado muchas veces, no piensen ustedes que esto es un acto cuasi mágico, no. Ya Jesús seguramente conocía a Mateo, lo conocía de mucho tiempo, había dialogado con él y de repente este llamado era lo que esperaba Mateo. Él, sígueme. Él va preparando sus cosas, el Señor tiene sus maneras, ¿no? Luego, sentados a la mesa, ahí se saldan todas las cosas. Es sentados a la mesa donde los negocios llegan a su fin y por eso sentarnos a la mesa de la Eucaristía, para nosotros que somos pecadores, tiene mucha importancia. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. A ver si eso se nos mete en la cabeza y en el corazón. Algunos que siempre andamos juzgando los gestos. Hablaba de los jesuitas, no hablándoles de San Bernardino Realino. Pues sí, es cierto, claro, insisto, hay que encontrar un justo medio ahí porque hay algunos de ellos que yo creo que se les está pasando la mano. Y otros que somos más papistas que el Papa y entonces terminamos haciendo juicios que no son justos. Pero en fin, vuelvo al tema. Buscar a los pecadores. Ay, sí que todos tenemos que ser buenotes. Pues ninguno lo es, oigan. O sea que yo soy el primero que me siento agradecido que el Señor me invita a sentarme a la mesa de Él, a preparar la comida para mis hermanos, que yo también sé que son pecadores. El Señor llama a los que necesitan de su amor. Los que nos sentimos sobrados y que creemos que a puro cuello es que nos vamos a salvar, cuidado, que eso está muy lejos de ocurrir. Tenemos que ser conscientes. El Señor llama a quien Él quiere y llama a los que Él quiere destinar a ser testigos de su misericordia. La misericordia que tiene con Leví, con Mateo, es la misma misericordia que Él deberá ejercer con todos, igual que nosotros. Les invito a hacer oración. Te doy gracias, Jesús, por tu misericordia, porque nos amas, tú el pobre, porque nos sanas, tú herido de amor, porque nos iluminas, aún oculto cuando tu ternura enciende el mundo, porque nos guías, siempre delante, siempre esperando. Te doy gracias, Jesús, por tu misericordia, porque nos miras desde la congoja y nos sonríes desde la inocencia, porque nos ruegas desde la angustia de tus hijos golpeados, nos abrazas en el abrazo que damos y en la vida que compartimos.
Te doy gracias, Jesús, por tu misericordia, porque me perdonas más que yo mismo, porque me llamas con grito y susurro y me envías, nunca solo, porque confías en mí, tú que conoces mi debilidad. Te doy gracias, Jesús, por tu misericordia, porque me colmas y me inquietas, porque me abres los ojos y en mi horizonte pones tu evangelio, porque cuando entras en ella, mi vida es plena. Te doy gracias, Jesús, por tu misericordia y te pido que me ayudes a ser misericordioso. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de San Bernardino Realino, les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Un feliz viernes para todos. Vuelvo a insistir, primer viernes de mes, así que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ya les digo, no es negociable que crezca, que nuestro amor a Él se demuestre, porque somos capaces de tener la misericordia que Él tiene y de buscar reparar la misericordia que nos hemos perdido.